Ok. Ahora nuevamente la reunión está siendo grabada. No, ¿cómo que afuera? No, ahora. Sí, bueno. Espera, profe. No, espera, voy a retroceder. No, tranquila. Tranquila. O sea, Dios mío. Bueno. bueno, la parte A, ¿me escuchan todos sin problema? Ven el video, ven todo, ¿verdad? Bueno, listo, perfecto. Conté que este es el ejercicio 1, tengo 3 para mostrarle a ustedes. Bueno, ¿Por qué lo que son tan difíciles los ejercicios, profe? si te mostrara lo que de verdad tendría que haberle mostrado. No, este es así, más o menos nomás. No, pero la verdad, a favor lo que tienen ustedes es que están los formularios, los conceptos, entonces va a ser un poco más llevadero, ¿sí? Así que aprovechen. Bien, Y bueno. la parte A, la parte B estaba todo claro, ¿sí? Está todo Sí. claro. La parte C es lo que está un poco complicado, ¿sí? La parte C decía de que llegó un momento en que este trineo, voy a usar el puntero, este trineo estaba en X inicial igual a 12, no sé cuánto decía, ¿verdad? Ahí, eso decía. Bueno, imagínense que esté aquí y entonces el esquimal empieza a frenar. ¿Con qué frena? Frena con una fuerza de fricción de 45 newton. Así dice el ejercicio. Dice que frena con una fuerza de fricción y ese ya es el primer dato. Ese ya es el primer dato que tienen. Y frena finalmente en la posición X igual a 18, no sé cuánto, dice el ejercicio. Entonces ya tienen 2 datos. 3 luego incluso. Los 3 datos ya están y lo único que tienen que hacer es reemplazo aquí. Bueno, vamos a continuar mirando el video. Esa voz. Chis. Bueno, entonces ahí lo único que hago nada más reemplazar y acá hago paso por paso para que se entienda que estamos hallando el trabajo de la fuerza de la fricción. ¿Sí? Entonces, siguiendo el trabajo de la fuerza de fricción es igual a que, en este caso yo ya pongo directamente el trabajo de la fuerza de fricción, pongo la fuerza de fricción por variación de X. Porque acuérdense que esta es la fórmula de trabajo. Y en este caso, yo voy a poner esta F, pongo la fuerza de fricción. Y esto ya me da el ejercicio. ¿Cuánto me da? 45 newton. Acuérdense siempre, en casi todos los casos, la fuerza de fricción es negativa. Ahora, ustedes, en la guía de la semana 2, resolvieron del señor del calzado, del servicio postal, bla, bla, bla. Y ahí, Sí. por ejemplo, la fuerza de fricción fue positiva. ¿Por qué se usó positivo? Eso ustedes tienen que investigar. Bueno, vamos a seguir. Entonces, para los que recién se incorporan a la reunión, estoy mencionando lo que dije al inicio. Bueno, entonces yo ya tengo el resultado de la fuerza de fricción porque el ejercicio me da. Entonces, acá solamente en el video hago nomás hincapié de la importancia, socorro. Disculpen, por favor. Dios mío. Dios mío. Bueno, en el video hago hincapié de la importancia de colocar los datos, nada más que eso. Por eso es que ustedes deben borrar algo ahí. Bien. Seguimos. Vamos siguiendo. Y pongo lo siguiente. Menos 45 newton por, y abro paréntesis, ¿sí? Tengo que poner X final menos X inicial. Mientras que el video se va reproduciendo, ¿sí? Yo sé que X final
X final, o X inicial, digo bien, ahí aparece X inicial, igual a 12, algo así decía el ejercicio, 12,4 metros. X final igual, es para que ustedes no pregunten cosas nomás, por eso nomás hago paso por paso. Y X final igual a 18,2 metros. Bueno, todos esos datos tengo que poner ahí, donde ustedes están viendo una cosita redonda. Bueno, ahí yo tengo que poner esos datos. Y para no confundir, vuelvo nomás a hacer ese proceso paso por paso, ¿sí? No se preocupen, no se preocupen, ¿sí? Van a ver, tranquila nomás. X final menos X inicial. Ojo que si ustedes ya saben, pueden hacer directamente. Y ahí yo ya hago reemplazo de datos. 18,2, que es mi posición final, y mi posición inicial, 12,4, hacen los cálculos, y eso me tiene que dar un valor de 260 joules. Fíjense que ese valor sale negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajo de la fuerza fricción va a ser negativa. Porque como vamos a ver en la parte de energía, obviamente que para que ustedes frenen un objeto o lo que suele ocurrir, ¿verdad? Cuando la mujer está muy enamorada y recibe la visita del novio, el novio le dice, mira, mi amor, ya me tengo que ir, el colectivo ya, el último va a No, pasar. no te vayas. ¿Y qué No, hacen nada. ustedes? Se le agarran, hasta del pie le agarran para que no se vaya el novio, ¿verdad? Ay, no. Así, no, es que así cuando ustedes se enamoran, la cosa más hermosa del mundo es cuando la mujer está enamorada. Pero Yo creo que es así, pero no sé. es que es así, les cuento que es así. Bueno, Estás enamorada, compañera. Sí. ahí está. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque para que ustedes le frenen al caballero, al amado, al príncipe azul, sapo y lo que ustedes quieren, ustedes tienen que esforzarse, pierden energía. Entonces hay un trabajo negativo. Por eso siempre el trabajo de la fuerza de fricción va a ser negativo. Profe, una pregunta. Sí. O sea, a mí me sale menos 261. Igual más. Sí, lo que pasa es que ese es por redondeo nada más. Pero No, pero me sale justito, menos 261. A mí también. y bueno, uno más, uno Pero menos, me no cayó hace en nada. No se preocupen. Y sale O sea que 261, a la está hora bien, del sí, examen, sale, pero no se preocupen. Uno más, uno menos. Después, a la hora del pero examen, en el examen entonces uno más, uno menos, no importa, ¿verdad, profe? Uno más, no 10, tampoco 20, uno nomás, uno. Bueno, pregunta hasta acá, aparte de los prefijos y bla, bla, bla. ¿Otra pregunta? No. 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 Bueno. Hasta acá lindo el ejercicio, pero hay un detalle. En este ejercicio no se ha considerado un detalle, presten atención, no se ha considerado el coeficiente de rozamiento. Pero este es un ejercicio donde la verdad en la vida real esto no ocurre. Porque si no fuera por la fuerza de rozamiento, como ustedes estuvieron respondiendo en sus trabajos, no nos íbamos a mover, íbamos a estar resbalándonos. Piensen que el piso de sus casas sea, por ejemplo, puro hielo, puro hielo. Ustedes se van a resbalar. Entonces, por eso los pisos, por más que ustedes vean que a nivel superficial sea liso, si ustedes hacen un análisis microscópico, tiene rugosidades. ¿Para qué? Para que ustedes no se resbalen. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio donde sí aparece el coeficiente de rozamiento. El ejercicio es similar al anterior, con una diferencia. Voy a leer el ejercicio. Por Dios. A ver.
Y se enojó ya el amigo, porque ya no estoy más compartiendo la pantalla. Bueno, el ejercicio dice, si ustedes van leyendo, el ejercicio 5.2 dice, suponga que en el ejemplo 5.1 el coeficiente de fricción cinética entre el trineo cargado de 50 kilos y la nieve es 0,2. El esquimal jala de nuevo el trineo 5 metros ejerciendo una fuerza de 1,2 por 10 a la 2 newton con un ángulo de 0 grados. Encuentre el trabajo realizado sobre el trineo por la fricción y el trabajo neto. Ahora encontramos otro concepto, el trabajo neto. B. Repita el cálculo si la fuerza aplicada se ejerce con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Es el mismo ejercicio que el anterior, o sea que tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, bla, 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 poner las fuerzas, pero ahora ya con un coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción. Los dos son la misma cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video. Si no hay otra pregunta. A ver, vamos a poner esto en silencio. Bueno, acá yo voy a ir pasando porque estoy leyendo el problema. Y obviamente que va a ser muy importante, como yo les estaba diciendo a ustedes, que tienen que hacer su diagrama de cuerpo libre. Eso va a ser fundamental para que ustedes sepan por lo menos dónde están parados y a partir de ahí cómo van a resolver el ejercicio. Bien, entonces yo tengo aquí el trineo, ¿verdad? El trineo con mi fuerza normal, mi fuerza peso y la fuerza con la cual estoy estirando, y me va a faltar obviamente la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que ya voy a ir colocando. Ahí faltó no me colocar, pero ya va a haber un momento en que estoy colocando. Bien, entonces pongo los datos. Masa 50 kilogramos, fuerza igual a 1,2 por 10 a la 2 newton, similar al ejercicio anterior, y agrego el coeficiente de fricción cinética que es 0,2. Hasta acá, todo bien. ¿Cómo voy a empezar? Sí, faltó el por ahí. ¿Cómo? Faltó el por. Sí, faltó el por, pero se ve chiquitito, chiquitito se ve. Pero está el por, 1,2 por, muy bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, obviamente voy a hallar dos cosas. Me pide el ejercicio A, el trabajo de la fuerza fricción y el trabajo neto o trabajo total. El trabajo neto significa la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen. O sea, en este caso, vuelvo a repetir, es la sumatoria del trabajo de todas las fuerzas que intervienen. Es decir, yo tengo que calcular el trabajo de la fuerza de fricción, la fuerza con la que se mueve, porque esto yo ya hallé en el ejercicio anterior, entonces yo no me preocupo, yo ya no me preocupo más por eso. Lo único que tengo que hallar es el trabajo de la fuerza de fricción, cuánto trabajo tiene la fuerza normal y cuánto trabajo tiene la fuerza peso. Yo pregunto, antes de continuar, ¿va a ser necesario calcular el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fuerza peso? ¿Qué piensan? ¿Se calcula o no se calcula? Se calcula, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Se calcula? ¿Sí o no? No me da la respuesta. Ni idea. ¿Sí o no se responde? Sí, Sí. ¿Otro? ¿U otra? sí. Sí, sí. Van a ver si se resuelve o no se resuelve. Bueno, vamos a hallar el trabajo
de la fuerza fricción, que es lo que me pide el ejercicio A, mientras el video se digna en pasar, ahí está. ¿Y qué hago yo en primer lugar? En primer lugar, ocurre lo siguiente. El coeficiente, ese UK, este UK, a ver, voy a poner aquí. Este UK que ustedes están viendo, ¿de dónde va a salir? Y bueno, eso va a salir de esto. Pero vamos a dejar que continúe el video. En primer lugar, lo que yo tengo que hacer es la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Ahora, yo pregunto, sumatoria de fuerza en el eje Y, tomando en cuenta el concepto que acabamos de aprender sobre trabajo, ¿va a ser igual a 0 o va a ser igual a masa por aceleración? ¿Qué piensan? Masa. Masa por aceleración. Y vamos a ver. 0. Sabíalo. El trabajo en el eje Y no tiene movimiento. Fuerza en el eje Y no hay. Entonces 0. ¿Sí? Entonces vuelvo a preguntar. ¿Vamos a hallar trabajo en la fuerza normal y en la fuerza peso? Vamos a hallar. Vamos a ver si vamos a hallar. Seguimos. Va corriendo el video y yo voy verificando que lo que voy a hacer primero es poner la fuerza normal y la fuerza peso. Normal menos peso igual a 0. Normal igual a fuerza peso. Normal igual a masa por gravedad. Que eso nosotros ya vimos en fuerza en ley de Newton. ¿Sí? Hasta acá todo bien. Seguimos con el video. Ahí está. Seguimos con el video. Y yo sé que el trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí? Yo sé eso. Yo sé que eso es fuerza por distancia. Continúo colocando y fíjense lo siguiente, que como voy a calcular el trabajo de la fuerza de fricción, es fuerza de fricción por variación de desplazamiento. Yo hago reemplazo nada más. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente, que fuerza de rozamiento yo sé que es coeficiente de fricción cinético por normal. Acá voy a hacer énfasis. Esta fórmula, o sea, fuerza de rozamiento o fuerza de fricción es igual a nu sub k por normal. Y normal yo ya hallé, que está acá. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de poner esta n, yo ya voy a reemplazar. Que eso se explica en el video. Vamos a seguir. ¿Sí? Y ocurre que queda lo siguiente. Sub k por, y justamente es lo que yo le estaba diciendo, que eso hay que reemplazar por masa por gravedad por variación de x. Ahora, yo pregunto una cosa. En este ejercicio, ¿hay algo que me haya olvidado? Antes de continuar, ¿qué piensan? Y voy a tirar una pista. ¿Fuerza de rozamiento es positivo o negativo? Negativo. Entonces faltó el signo negativo, ¿verdad? Sí. Entonces, bien, eso es lo que faltó. Y ahí es donde se colocan los signos negativos correspondientes. Y ya en este momento, lo único que hay que hacer nada más es reemplazar con los datos que tengo. Eso es lo único que tengo que hacer. Reemplazo con los datos que tengo y queda de esta manera. Sé que el coeficiente es 0,2 o 0,200, es lo mismo por la masa, que es de 50 kilogramos, por 9,8, porque es la aceleración de la gravedad, y el desplazamiento, que en este caso es 5 metros, dice el ejercicio. Y al hacer todo el cálculo, eso tiene que dar un valor aproximado de menos 490 joules. Ese es el trabajo, ya tomando en cuenta qué variable. Ya tomando en cuenta aquí el coeficiente de fricción.
Y este es un valor más cercano, más real, que me dice que eso es lo que, digamos, estuvo frenando. Ese fue el trabajo de la fuerza fricción. Bien, ahora lo que tenemos que hallar es la otra parte del ejercicio A, que me pide el trabajo neto o trabajo total del trineo a 0 grados. Bien, esto continúa, no se preocupen, esto continúa, ¿sí? Y va a quedar de la siguiente manera. No se aburra, no se aburra. Ahí es donde me faltó colocar la fuerza de rozamiento en mi diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces el trabajo neto es la suma de, fíjense, todas las variables que tenemos nosotros para sumar. Tenemos la fuerza aplicada, tenemos la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y la fuerza peso. Todo esto tiene sus trabajos. Todo eso tenemos que sumar. ¿Seguimos? Y ocurre que queda así. Fuerza aplicada más fuerza de fricción, o sea, trabajo de la fricción, quiero decir, más el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de la fuerza gravedad. Y había yo preguntado si el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de la fuerza de peso tenemos que hallar. Y en realidad no. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta lo siguiente, y esto les va a servir a ustedes, que si este es mi desplazamiento en el eje X y mi trabajo tiene una fuerza perpendicular al desplazamiento, trabajo es 0. Lo mismo ocurre para la fuerza peso. Si aquí yo tengo una fuerza y mi desplazamiento, en este caso, es horizontal, mi trabajo es 0. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es que tanto el trabajo de la fuerza normal como el de la fuerza de gravedad, el trabajo de la fuerza de gravedad serán 0. ¿Sí? Seguimos. Y yo lo único que tengo que hacer nada más es aquí reemplazo de datos. El trabajo, disculpen, el trabajo de la fuerza con la cual se estiró, yo ya hallé en el ejercicio anterior, que era de 600 joules, menos el trabajo que acabo de hallar de la fuerza de fricción. Y eso tiene que darme aproximadamente unos 110 joules. Y ahí recién termina el ejercicio A. ¿Sí? Entonces, noten que aquí lo que ustedes tienen que tener en cuenta es un buen diagrama libre. Eso va a ser fundamental. Y si el desplazamiento es horizontal, entonces el trabajo de la fuerza normal y de la fuerza peso siempre van a ser C. Hasta acá, un poquito larguito el ejercicio, un poquito, parece complicado, pero no lo es. ¿Alguna duda que haya quedado? No tengan miedo. ¿Hay alguien que se perdió en qué parte del ejercicio? Hola. No, está bien. Estamos, todo bien. ¿Sí? Estén tranquilas, por favor. Sí. Vos pusiste 600 joules menos, pero ahí para resolver es más, y ese no tenemos que poner en paréntesis o algo así. Podés hacerlo. Solo que acuérdate que más por menos, ¿cuánto va a ser? Menos. ¿Sí? O podés poner 600 más y entre paréntesis menos 490. Y eso más, ahí nomás Sí, pueden me hacerlo. confundió un Él poco, puso pero directo nomás.
fue directo nada más lo que yo puse, ¿verdad? Pero si ustedes quieren hacer paso por paso, está también, no hay problema. Gracias. ¿Otra pregunta? Ninguna. Vale. No. Este es recién la parte A, nos falta la parte B. En la parte B, tengan en cuenta de que hay un ángulo. Hay un ángulo. Vamos a la parte B. Sí, no. Palabra censurada, por favor, Verónica. Censurado, por favor. Se leyó bastante acá lo que dijiste. Bueno, seguimos, tranquila. Sí. Por favor, pueden decir todas las cosas, pero si una grosería, pues, pensé por lo menos. Bueno, entonces, tranquila, la parte B, mientras voy borrando y todo lo demás, tengan en cuenta que en la parte B tengo un ángulo. Y ahí agrega un chiquitito de dificultad, pero no es tanto tampoco, ¿sí? Un ángulo de 30 grados. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte A. Tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bueno, entonces, ahí yo ya descompongo mi fuerza en el eje X y en el eje Y. Ahora, yo pregunto, antes de resolver esta parte, yo sé que mi fuerza en el eje X es fuerza por coseno. Entonces, mi fuerza en el eje Y va a ser F por... ¿cuánto? Por seno. Por seno, exactamente. Muy bien. Entonces, eso tengan en cuenta, ¿sí? Bien. Seguimos. Entonces, ahí, eso, en el video se está explicando eso, ¿sí? Y vuelvo a reiterar. Tengo que hacer nada más la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Y un detalle particular antes de continuar. Aquí en mi diagrama de cuerpo libre le agregué también esta fuerza en el eje Y puse la flechita para arriba. Este agregado es muy importante a la hora de hacer la sumatoria. Van a ver el porqué. Seguimos. Entonces, yo ahí veo, ¿quiénes son las fuerzas que intervienen en el eje Y? La normal más la fuerza Y menos la fuerza peso, igual a 0. ¿Entienden el por qué apareció la fuerza I? ¿Entienden el por qué apareció? Esto. A ver, ¿esto por qué apareció? ¿Se entendió, verdad? Sí. ¿Se entendió? A otra persona que creo que aquí más o menos puede prestarse a confusión. ¿Alguien más que no haya entendido o que haya entendido? ¿Y puedes explicar más, profe, por si no entienden los demás? Y volvés a repetirlo. Esa A ver. parte del... Ya, bueno, vuelvo a explicar, digo bien. Ocurre que en este caso, ¿qué le agregamos al ejercicio? El ejercicio tiene un agregado, un ángulo. Al haber un ángulo y con una fuerza que no necesariamente va en el eje horizontal, tiene un ángulo. Entonces, al haber un ángulo, se tienen que descomponer las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Y yo qué estoy haciendo ahora? Yo estoy haciendo las sumatorias de las fuerzas en el eje Y. Por eso es que aparece la normal y como la fuerza I es hacia arriba, aparece también esta fuerza I. ¿Se entiende ahora? Ahora yo creo que ya se entendió, porque cuando se siente el silencio sepulcral, así cuando, entonces es porque no se entendió. Bueno, seguimos. Yo fui alumno, no se olviden. A ver, seguimos. Ahí alguien responde en el chat. Ahí está, perfecto, muy bien. A ver. Ahí está. Y ahí lo único que hago es normal más fuerza I igual a peso, porque ese peso que es negativo pasa al otro miembro positivo. Normal más fuerza I es igual a masa por gravedad. Lo que yo hice aquí fue
descomponer. Tú no tienes repertorio para hablar. Yo sé que hay que ver el noticiero, pero ¿podemos bajar el volumen, por favor? Sí, podemos bajar el volumen, por favor. Gracias. Entonces, aquí yo me voy a detener solamente para explicar lo que pasó, ¿sí? Acá ya sabemos que este menos peso pasó al otro miembro positivo, queda esto, y volví a repetir aquí, normal más fuerza igual a ¿qué? Peso sabemos que es masa por gravedad. Y lo que hicimos fue este F de I pasar al otro miembro. Y queda así. Normal igual a masa por gravedad menos F de I. Seguimos. Y fíjense lo siguiente. ¿Cómo va a quedar? Esa F de I sabemos que es F por seno del ángulo. Y lo único que hago es masa por gravedad menos fuerza por seno del ángulo. Eso mismo es lo que voy a meter yo, voy a introducir, ¿sí? En la ecuación de la fuerza de fricción, que van a ver ahora enseguida. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos calculando el trabajo de la fuerza fricción. No se olviden de eso, ¿sí? Bien. Un ratito, por favor. Y ahí pongo trabajo de la fuerza de fricción igual a fuerza por distancia, que también se puede escribir como fuerza por variación de X. Y el trabajo de la fuerza de fricción es igual a ¿qué? Bueno, es igual a la fuerza de fricción propiamente dicha por la variación de X. La variación de X, y yo sé que la fuerza de fricción es nu por la normal, que ahí voy escribiendo. Coeficiente de fricción cinética por la normal. Ahí está, escribo por la normal por variación de X. Y la normal yo ya hallé. Entonces eso que está ahí, tengo que introducir. Ya le decía. Ni eso. No, acá ya le decía. Pues yo no le dije lo. Yeah. Vaya que me dijo mi hijo. Oiga, allá me dice, por favor. ¿Qué tal, mamá? A ver, un ratito, vamos a ver cómo podemos silenciar esto. Porque si no, acá se va a descalabrar un poquitito la... Bueno. Creo que ya pillé quién es. Y... A ver, ahora ya... bueno, un poquito más agradable ahora el asunto. Bueno, entonces estaba yo diciendo, ¿sí? Si ustedes me iban siguiendo, que, a ver, un ratito, por favor. Acá está. Entonces, hasta acá todo iba bien, ¿sí? Fíjense que aquí, por ejemplo, es coeficiente, esta normal es la que yo voy poniendo acá, ¿sí? Y queda así la ecuación. Masa por gravedad menos F por seno del ángulo, que es eso justamente, voy colocando. Y solamente para aclarar, voy a retroceder un poquitito porque debido a ese pequeño incidente se generó un poquito de confusión. Entonces, yo sé que mi fuerza de rozamiento o mi fuerza de fricción es nu por normal. Esta normal yo ya hallé. Lo único que tengo que hacer es meter en la ecuación, ¿sí? Entonces, eso voy haciendo. Pongo ahí por masa por gravedad menos, ahí, sin querer nomás, tiene que aparecer menos, F por seno del ángulo, ahí ya voy a poner el signo negativo, seno del ángulo por variación de X, que ahí ya no me entró, pero ustedes ya saben que es variación de X lo que tiene que ir aquí, ¿sí? Y
A partir de ahí, lo único que tengo que hacer nada más es reemplazar los datos directamente. ¿Sí? Nada más que eso y debe quedar así. Una vez que yo escriba todo, es eso, que yo ya sé. Coeficiente es 0,2 por, y abro paréntesis. La masa de 50 kilogramos, pongo 50 kilogramos por 9,8, la gravedad, menos la fuerza que yo ya tengo, el ejercicio ya me da la fuerza, ¿sí? Que voy colocando esa fuerza con la cual se frena, ¿sí? Con la cual se frena. La fuerza con la cual se estira, digo bien, disculpen, con la cual se estira. Y ustedes, ya haciendo todos los cálculos, tienen que dar aproximadamente 430 joules. Esa es la parte que nos compete al trabajo de la fuerza de fricción en ese ángulo. Pero tenemos que hacer el trabajo total. Pero esa parte es simple. ¿Por qué? Porque ya tenemos los datos del anterior ejercicio. Entonces no nos preocupamos por eso. ¿Sí? Y el trabajo neto es igual. Y vuelvo a escribir todos los trabajos de las fuerzas involucradas. El trabajo de la fuerza aplicada, de la fuerza de fricción, normal y de la gravedad o peso. Que ustedes saben que los dos últimos son 0 porque la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Y lo único que tengo que hacer nada más es reemplazar los datos que tengo. En el anterior ejercicio me salió 520 joules el trabajo de la fuerza aplicada. Y ahí pongo menos el resultado que acabo de hallar. Y eso debe dar aproximadamente unos 90 joules. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado en cuanto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Oh, perdón. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces, este ejercicio, este ejemplo, digo bien, está en el video que voy a compartir con ustedes en breve. Bueno, a ver, tenemos algo más para hablar, sí, pero enseguida se corta la reunión, así que ya saben lo que tienen que hacer. Lo que vamos a estar en breve hablando es sobre esto, energía cinética, ¿sí? Cuando uno piensa en energía, pila, buena onda, ¿sí? ¿Y cómo es que el trabajo se relaciona con la energía? También vamos a ver eso. Así que tengan en cuenta que se va a cortar en breve esta pequeña conferencia. Ya saben lo que tendrán que hacer. Y todo esto vamos a estar viendo.